Bienvenidos, hermanas, bienvenidos, hermanos, a nuestra cadena de oración. Escriban sus peticiones en los comentarios y si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Oramos por los suscriptores de este canal todos los días. Hay un momento en el día donde el alma está más sensible, más vulnerable, más necesitada de dirección. Ese momento se llama mañana. Justo al abrir los ojos, cuando aún la mente no se ha llenado de tareas ni de pensamientos, cuando el corazón aún no ha sido tocado por las presiones del mundo, allí es donde Dios te espera. No con acusación, no con carga, sino con ternura, con dirección, con voz suave y firme que susurra: hoy también estoy contigo. Y si tú eres capaz de detenerte unos segundos antes de comenzar tu jornada, si apartas un instante para decir con sinceridad: Espíritu Santo, guíame hoy, entonces habrás hecho algo más poderoso que cualquier decisión que tomes durante el día. Porque todo comienza en la semilla. Y la semilla espiritual que plantas en la mañana puede determinar lo que vas a cosechar en cada conversación, en cada batalla, en cada oportunidad que aparezca. Cuando decides poner a Dios en primer lugar, estás diciendo sin palabras: mi fuerza no es suficiente, necesito tu sabiduría, necesito tu guía. No confío en mis emociones, confío en tu voz. Y esa humildad es una llave que abre puertas que ninguna habilidad humana puede abrir. El mundo te enseña que debes despertar acelerado, revisar el teléfono, correr, competir, demostrar. Pero el reino de Dios funciona al revés. En el reino, los primeros son los que sirven, los grandes son los que se rinden, los más sabios son los que buscan a Dios primero. Por eso Jesús decía: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque al ponerlo en primer lugar, estás muriendo al orgullo, estás dejando de creer que puedes solo. Y esa es la mayor fortaleza del creyente, su dependencia. Salmo 143:8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Te das cuenta? El salmista entendía que la dirección no nace del esfuerzo, sino de la intimidad. Hay caminos que parecen correctos, decisiones que parecen urgentes, pero si no fueron guiadas por la voz del Espíritu, tarde o temprano se desmoronan. Por eso es tan importante comenzar el día en el lugar correcto, a los pies del Creador. No se trata de cuánto tiempo oras, se trata de cuánto corazón le entregas. Puede ser una oración de 30 segundos, pero si es sincera, si es con fe, si es con quebranto, puede cambiar completamente el tono de tu día. Muchas personas dicen: no tengo tiempo por las mañanas, tengo hijos, trabajo, obligaciones. Pero, ¿sabes algo? No es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Siempre hacemos tiempo para lo que consideramos importante. Si hoy recibieras una llamada que puede cambiar tu destino financiero, te levantarías más temprano sin dudar. ¿Por qué no haces eso por quien tiene el poder de cambiar no solo tu economía, sino tu salud, tu familia, tu mente, tu eternidad? Poner a Dios primero no es una carga, es un privilegio. Y cada mañana que decides buscarlo antes que al mundo, estás demostrando a tu alma quién manda, no la ansiedad, no el reloj, no los pensamientos, sino la fe. ¿Alguna vez has sentido que tu día se sale de control sin razón? Que todo te irrita, que todo pesa, que incluso lo pequeño se vuelve insoportable. Muchas veces eso ocurre porque el espíritu no fue alimentado al inicio del día. Como un guerrero que sale sin armadura, como un soldado sin mapa. Por eso Efesios 6 habla de ponerte la armadura de Dios. Pero esa armadura no se coloca en automático, se recibe en la presencia, en la búsqueda, en la rendición. No es casualidad que los hombres y mujeres más usados por Dios en la Biblia eran personas que madrugaban a buscarlo.
Abraham se levantaba de madrugada para obedecer. David decía, «De mañana me presentaré y esperaré». Jesús se alejaba antes del amanecer para estar con el Padre. Todos ellos sabían que el éxito espiritual no está en hacer muchas cosas, sino en escuchar primero a quien dirige todas las cosas. Colocar a Dios en primer lugar es más que una práctica, es una declaración. Le estás diciendo al cielo, este día no será guiado por mi carne, será guiado por tu espíritu. Le estás diciendo a tu alma, no te preocupes, estás en buenas manos. Le estás diciendo al enemigo, hoy estoy cubierto por la sangre del Cordero. Y eso cambia la atmósfera, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay paz, hay claridad. Incluso en medio del caos hay dirección, porque tu seguridad ya no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Y si tú comienzas a hacerlo cada mañana, no por costumbre, sino por convicción, algo comenzará a cambiar. No será de un día para otro, a veces no será visible, pero en el mundo espiritual se estará construyendo una fortaleza, un escudo, una conexión viva y constante con el cielo. Y un día te darás cuenta que tu mente es más fuerte, que tus reacciones son más sanas, que tus decisiones están más alineadas con la palabra, que tu vida ya no gira en torno al miedo, sino a la fe. Y todo comenzó en la mañana, cuando elegiste el altar antes que la agenda. Escribe en los comentarios, mis mañanas le pertenecen a Dios. Si esta palabra resonó en tu corazón, que tu declaración sea semilla y testimonio, que tu compromiso diario active el respaldo divino, que a partir de mañana, cada día comience con propósito, cobertura y dirección celestial. Y si te dijera que una sola decisión cada mañana puede romper ciclos de ansiedad que vienes cargando desde hace años. No estoy hablando de técnicas de respiración ni de frases positivas que el mundo repite como mantras vacíos. Estoy hablando de presencia real, de un encuentro genuino con el Dios que creó tu mente, que conoce tus pensamientos antes de que los pienses, que no solo ve lo que haces, sino que entiende por qué lo haces. Cuando decides buscar a Dios antes de que la ansiedad te hable, estás eligiendo ser guiado por paz en vez de por presión. Estás permitiendo que la voz del cielo tenga prioridad sobre las voces de la preocupación. La ansiedad no siempre se manifiesta con gritos. A veces se disfraza de ocupación, de productividad, de metas. Pero en lo profundo, lo que hay es un corazón inseguro tratando de tener el control. Y eso, con el tiempo, agota, enferma, apaga. Por eso Dios no solo quiere usarte, quiere sanarte. Y la sanidad comienza en la rutina, en lo invisible, en el silencio de la mañana cuando tú eliges arrodillarte, aún con sueño, aún con dudas, aún con dolor, y decir, Padre, aquí estoy. No sé cómo hacer esto, pero sé que tú puedes. Esa entrega temprana rompe cadenas que ni sabías que te ataban. Porque no es la oración larga la que mueve el cielo, es la oración sincera. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira esa promesa. No dice que Dios solo resolverá el problema. Dice que su paz guardará tu mente. Eso es lo que necesitas por las mañanas. Una mente guardada, un corazón sostenido. Porque cuando eso ocurre, puedes enfrentar lo que sea. La tormenta puede venir, pero no te arrastra. El ataque puede levantarse, pero no te derriba. Porque ya fuiste fortalecido en lo invisible antes de enfrentar lo visible. Hay algo profundo que sucede cuando haces de Dios tu primer pensamiento del día. No solo lo estás honrando, te estás alineando con el orden divino.
En un mundo que te empuja al caos, desde el primer segundo, tú estás diciendo, no correré, no me angustiaré, primero estaré con mi Creador. Eso no es debilidad, es estrategia espiritual, porque el enemigo sabe que si puede perturbar tu mente en la mañana, tiene ventaja sobre ti todo el día. Por eso muchos se levantan con ataques de pánico, pensamientos de muerte, cansancio emocional, incluso sin razón aparente. Pero hay un secreto. Cuando tu primera conversación es con Dios, el infierno pierde poder sobre ti. Isaías 26:3 promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu paz no depende de que todo salga bien, sino de que tu mente esté conectada con el cielo. Y esa conexión empieza con intención. No viene sola, no es automática. Se construye cada mañana, cuando eliges no abrir las redes sociales antes de abrir la Biblia, cuando eliges no escuchar noticias antes de escuchar al Espíritu Santo, cuando priorizas el altar sobre la alarma. Puede parecer pequeño, pero es gigante en el mundo espiritual. Muchos quieren transformación sin rendición, quieren sanidad sin intimidad, pero el orden de Dios es claro. Primero busca su reino y todo lo demás vendrá. Y ese todo lo demás incluye tu mente, tus emociones, tu paz, tus relaciones, tu propósito. Cada mañana que pones a Dios en primer lugar, estás reclamando tu identidad. Estás recordando a tu alma que no fue creada para vivir al ritmo del mundo, sino al ritmo del cielo. Estás recibiendo instrucciones específicas que quizás no entenderás de inmediato, pero que más adelante verás cómo eran parte de una estrategia divina para llevarte a otro nivel. Y si hoy tú estás luchando con pensamientos negativos, con insomnio, con miedo al futuro, con esa sensación constante de que algo malo va a pasar, no te culpes, pero tampoco lo ignores. Hay una salida, hay una solución, y empieza en la mañana. Con una búsqueda, con una entrega, con una decisión aparentemente sencilla que tiene repercusiones eternas. Dios, antes de todo, tú. Esa oración cambia el ambiente, limpia tu mente, aclara tus pensamientos y pone tu alma en el lugar correcto para recibir lo que el cielo preparó para ti. Escribe en los comentarios, mi paz comienza cada mañana con Dios. Que esa sea tu declaración hoy, que ese compromiso active una renovación en tu interior, que esa decisión sencilla sea la semilla de una vida con propósito, estabilidad emocional y conexión con lo eterno. Porque sí, tu vida puede cambiar, pero todo empieza por quien ocupa el primer lugar en tu corazón al despertar. Hay quienes despiertan cada día sintiendo que ya están derrotados antes de salir de la cama, como si el peso de lo vivido ayer se filtrara por la madrugada y amaneciera contigo, colgado en la espalda, apretando el pecho, sembrando pensamientos de cansancio, inutilidad o fracaso. Y aunque físicamente te levantas, emocionalmente sigues en el suelo. ¿Te ha pasado? Es como si la jornada comenzara en pérdida, como si tu mente te gritara, otro día más igual que los demás. Pero ahí, justo ahí, es donde el enemigo pierde cuando tú decides hacer algo radical, poner a Dios primero. Porque no importa cuán oscuro haya sido el ayer, si en la mañana eliges a Dios, estás activando una nueva atmósfera sobre tu día. Es en ese momento silencioso, cuando el alma está frágil y la mente bombardeada, donde puedes tomar una decisión espiritual que cambiará tu dirección emocional, abrir tu boca y declarar la verdad de la palabra, aunque no la sientas, aunque tu cuerpo diga lo contrario. Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. No dice que solo nos alegraremos si todo sale perfecto. Dice que nos alegraremos porque Dios lo hizo. Porque si Él te despertó, es porque aún hay propósito. Aun cuando no lo veas,
Aun cuando no lo entiendas, Él sigue obrando. Y al comenzar el día con esa conciencia, ya no caminas con temor, caminas con fe. Cuando colocas a Dios en primer lugar cada mañana, no solo estás buscando protección, estás cultivando identidad, porque el mundo cada día trata de redefinirte. Quieren que creas que vales por lo que haces, por lo que logras, por cuánto ganas o por cuántos te aprueban. Pero cuando te expones a la presencia de Dios, apenas comienza el día, escuchas una voz más alta que todas. Eres mi hijo, te amo, estoy contigo. Y eso, aunque parezca básico, es la base de una mente sana. Porque el alma no fue creada para ser sostenida por likes o aplausos. El alma necesita afirmación divina para caminar con propósito. Es por eso que tantas personas, incluso creyentes, están batallando con sentimientos de vacío profundo. Tienen todo en lo externo, pero están vacíos en lo interno. ¿Y sabes por qué? Porque saltan directamente del sueño a la rutina sin pasar por la presencia. Despiertan y se lanzan al caos sin llenar el tanque del espíritu. Y al mediodía ya están secos, agotados, irascibles. No porque el día haya sido particularmente difícil, sino porque comenzaron desconectados de la fuente. Como una planta que no recibe luz al amanecer, sufre sin que nadie lo note. Y el alma también se marchita cuando no recibe luz espiritual en la mañana. Jesús mismo entendía esto. Marcos 1:35 dice que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Piensa en eso, el Hijo de Dios, que tenía poder ilimitado, que sanaba enfermos con una palabra, que resucitaba muertos, aún así sentía la necesidad de retirarse a buscar al Padre antes de que el día comenzara. ¿Qué nos hace pensar que podemos vivir sin hacer lo mismo? El poder de Jesús fluía de su conexión constante, y si queremos ser usados, guiados, sostenidos como Él, tenemos que imitar su hábito, poner al Padre primero. Poner a Dios en primer lugar no es solo una práctica religiosa, es un acto de guerra espiritual. Estás diciendo: hoy no seré dirigido por mis emociones, seré guiado por el Espíritu. Estás blindando tu mente antes de que los ataques lleguen. Estás reforzando tus muros internos antes de que las crisis aparezcan. Es como colocar la armadura antes de la batalla. Efesios 6 habla de tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, pero esa armadura no es automática. Se activa con intención, y esa intención se manifiesta en la manera como eliges comenzar cada jornada. Si tu despertar ha sido marcado por la desesperanza, si te levantas sin ganas, si sientes que todo es una repetición sin propósito, haz una pausa. Aún no es tarde. Incluso ahora, en este momento, puedes cerrar los ojos, respirar profundo y decir: Señor, te entrego este día. No quiero vivirlo en automático, necesito tu voz. Esa simple oración tiene el poder de interrumpir patrones que llevas años repitiendo, porque cuando invitas a Dios, todo cambia. No necesariamente el entorno, pero sí tu forma de habitarlo. Ya no huyes, ya no reaccionas, ahora actúas guiado por el Espíritu. Escribe en los comentarios: mi alma despertará en la presencia de Dios. Decláralo con fe, que sea tu nuevo hábito, que cada mañana sea un altar, no una alarma, que cada despertar sea una oportunidad para reconectar con el propósito eterno que te sostiene, porque si decides hacer de Dios tu primera cita del día, te aseguro que lo verás en cada paso del camino. Y lo que hoy parece peso, pronto será testimonio. Una de las mayores mentiras que el enemigo ha sembrado en los corazones es que la vida solo cambia cuando las circunstancias cambian, como si nuestro estado interior dependiera del exterior. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Romanos 12:2 lo deja claro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Observa bien, la transformación no viene de lo que pasa afuera, sino de lo que ocurre dentro. Y esa renovación del entendimiento empieza cada mañana cuando decides exponerte a la verdad de Dios antes de exponerte a los problemas del día. Cuando pones a Dios en primer lugar, estás entrenando tu mente a ver la vida desde lo eterno, no desde lo circunstancial. Ya no interpretas el día como un conjunto de tareas agotadoras, sino como una serie de oportunidades divinas para ver a Dios moverse. Porque donde el mundo ve rutina, tú ves propósito. Donde el mundo ve carga, tú ves misión. Esa visión espiritual no se hereda, se cultiva, y la manera más poderosa de cultivarla es al comienzo del día. Porque es ahí, cuando todo está en silencio, cuando tu mente aún no ha sido contaminada por la prisa, que puedes recibir instrucciones claras del cielo. Muchos están esperando cambios en su entorno para comenzar a tener paz. Pero la paz de Dios no depende del entorno, depende de la conexión. Juan 14:27 dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». El mundo da paz cuando hay dinero, salud, seguridad. Pero esa paz es frágil. Dios da una paz que permanece incluso cuando todo tiembla. Y esa paz se recibe, se activa, se fortalece cada mañana cuando vienes a su presencia. Porque no basta con conocer la promesa, hay que acceder a ella. Y se accede buscando al dador, no solo el regalo. Hay una autoridad que se despierta en ti cuando tu primer alimento del día es espiritual. Porque estás nutriendo el alma, no solo el cuerpo. Estás posicionando tu espíritu por encima de tu carne. Y eso tiene efectos profundos. De repente, lo que antes te afectaba ya no te domina. Las malas noticias ya no te paralizan. Los conflictos ya no te sacan de tu centro. Porque estás anclado en la verdad. No en una emoción, no en un impulso, sino en la roca que es Cristo. Y cuando eso ocurre, los demás lo notan. Tu rostro cambia, tu tono cambia, tu manera de reaccionar cambia. Porque algo dentro de ti fue tocado por el cielo antes de que el día comenzara. ¿Has notado cómo ciertas personas irradian paz apenas las ves? No es casualidad, es fruto de una intimidad cultivada. Es el reflejo de alguien que eligió llenar su interior antes de enfrentar el exterior. Y tú también puedes tener eso. No necesitas ser un pastor, un líder o un teólogo. Solo necesitas hambre. Solo necesitas decir cada mañana: Señor, antes de escuchar cualquier otra voz, quiero escuchar la tuya. Esa búsqueda sincera no pasa desapercibida en el cielo. Dios honra a los que lo honran. Y cuando tú haces de Él tu prioridad, Él hará de ti un testimonio vivo. Hay batallas que solo se ganan en lo secreto, momentos donde nadie te ve, pero el cielo está observando. Cada vez que eliges abrir la Biblia antes que el celular, cada vez que levantas una oración cuando nadie más lo hace, cada vez que decides comenzar tu día adorando en lugar de quejándote, todo eso está construyendo tu futuro espiritual. Quizás ahora no lo ves, pero hay semillas que estás sembrando que florecerán en el momento justo. Porque Dios no es injusto para olvidar tu búsqueda, y lo que hoy parece pequeño, mañana será evidencia de su fidelidad. Isaías 40:31 lo confirma. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quieres nuevas fuerzas? Espera en Él. ¿Quieres estabilidad emocional? Corre primero a su presencia. ¿Quieres ver tu vida cambiar? Cambia lo primero que haces al despertar. No hay transformación sin prioridad, y no hay prioridad sin intencionalidad. Escribe ahora mismo en los comentarios: hoy elijo la paz de Dios sobre mi ansiedad. Que esa sea tu confesión, que tu alma la escuche, que tu entorno la vea manifestarse, porque la vida sí cambia,
Pero no comienza con las circunstancias, comienza con lo invisible, con la conexión, con ese encuentro temprano que puede parecer insignificante, pero que está moldeando eternamente tu interior. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes no es necesariamente el pecado visible, sino el desgaste invisible, esa sensación sutil, constante y agotadora de que nada cambia, de que horas y horas, pero todo sigue igual. Te levantas cada día, haces lo correcto, pero dentro de ti hay una batalla silenciosa. Tal vez no lo dices, pero lo piensas. ¿Realmente Dios está escuchando? ¿Vale la pena seguir poniendo a Dios primero si todo sigue igual afuera? Y es ahí, en ese punto exacto, donde muchas personas comienzan a abandonar lo esencial. Dejan de orar, dejan de buscar, dejan de esperar, porque confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero escúchame con atención, el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Y cuando decides ponerlo en primer lugar, incluso cuando no lo sientes, estás demostrando la fe que el cielo honra. Gálatas 6:9 dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta promesa no tiene plazo fijo, pero tiene una garantía eterna. Si no desmayas, si no te rindes, si sigues sembrando cada mañana en su presencia, habrá cosecha. Porque Dios no se olvida del que madruga buscando su rostro. Y esa constancia, aunque parezca invisible, está trabajando a tu favor. Cada oración que has hecho medio dormido, cada vez que abriste la Biblia con los ojos pesados, cada alabanza que salió de un corazón quebrado, nada de eso fue en vano. Estás acumulando una lluvia de respuestas que caerá en el tiempo perfecto. Muchos quieren una vida transformada, pero no están dispuestos a cambiar su orden de prioridades. Ponen a Dios en último lugar, cuando sobra tiempo, cuando ya hicieron todo lo demás, cuando están cansados. Y luego se preguntan por qué su fe es débil, por qué no hay paz, por qué el desánimo es tan constante. Es porque están viviendo al revés. Están alimentando la carne primero, el alma después y el espíritu casi nunca. Pero cuando inviertes ese orden y decides alimentar primero tu espíritu cada mañana, todo cambia. No de forma mágica, sino de forma profunda. Porque no se trata de cambiar lo externo para que se alinee lo interno. Se trata de cambiar lo interno para que puedas sobrellevar lo externo con firmeza, claridad y paz. Cuando haces de Dios tu prioridad, estás diciéndole: confío en ti más que en mis sentimientos. Confío en tu fidelidad más que en lo que mis ojos ven. Y eso activa un nivel de comunión que no depende del momento, sino de la relación. Como en una amistad profunda, donde no necesitas grandes palabras para saber que el otro está contigo. Así es con Dios. Cuando lo pones primero todos los días, creas una intimidad donde su presencia te sostiene, aunque no siempre la sientas. Y esa es una de las pruebas más puras de fe. Seguir amando, buscando, adorando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Recordemos lo que dice Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, detente, baja las armas, suelta la ansiedad, respira y reconoce quién está al control. Dios no necesita que entiendas todo lo que hace, necesita que confíes en quien Él es. Y cuando tú eliges comenzar tu mañana reconociéndolo, estás diciendo: Señor, yo no controlo todo, pero sé que tú sí. Esa es una confesión que rompe cadenas de preocupación, abre puertas de descanso espiritual y te permite vivir con una mente fuerte, enfocada, alineada con la verdad. Cuando el enemigo te susurre que orar no sirve, que tu búsqueda no cambia nada, que estás perdiendo el tiempo, respóndele con autoridad: cada mañana que paso con Dios está construyendo algo eterno en mí. Porque sí, quizás no veas cambios en tu entorno aún, pero hay cambios dentro de ti que ya están ocurriendo.
Tu carácter está siendo moldeado. Tu sensibilidad espiritual está siendo afinada. Tu fe está creciendo. Tu resistencia está siendo fortalecida. Y eso vale más que cualquier resultado inmediato, porque cuando llegue la prueba, y llegará, estarás listo. Y no porque seas fuerte por ti mismo, sino porque estás alimentado por una fuente inagotable. Escribe en los comentarios, aunque no lo vea, Dios ya está obrando. Hazlo como una declaración de fe, que tu mente lo escuche, que tu alma lo grabe. Porque si cada mañana decides volver a ese altar invisible donde Dios espera por ti, verás cómo tu vida no solo cambia, se alinea con el cielo. Y cuando eso sucede, todo lo demás comienza a encontrar su lugar. La mente es el campo de batalla más feroz, donde se libran las guerras invisibles del alma. Y muchos se levantan cada mañana ya desgastados, antes incluso de salir de la cama. ¿Por qué? Porque lo primero que activan no es la gratitud, no es la oración, no es la palabra de Dios, es la preocupación. Se despiertan y antes de respirar profundamente ya están pensando en cuentas, responsabilidades, problemas sin resolver, noticias que los saturan y redes sociales que los intoxican. Y poco a poco, casi sin notarlo, ese bombardeo de pensamientos se convierte en una prisión mental que los paraliza, los cansa, los hace reacciones con irritación, ansiedad o desesperanza. Pero hay una salida, hay una forma de recuperar la salud mental, de ser más fuerte mentalmente, de liberarse de ese ruido que roba la paz y empieza al poner a Dios en primer lugar. Filipenses 4, 6, 7 no deja lugar a dudas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave. La paz no llega cuando los problemas desaparecen, sino cuando llevas tu mente a los pies de Cristo antes que a cualquier otro lugar. Cada mañana tu mente necesita dirección, y si tú no decides darle una dirección espiritual, el mundo le impondrá una dirección caótica. Pero cuando decides iniciar tu día con un tiempo intencional de oración, adoración y lectura de la palabra, estás entrenando tu mente a pensar lo correcto. Estás colocando filtros espirituales que te ayudarán a discernir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Porque no todo lo que piensas es verdad, y no todo lo que sientes es la realidad. Por eso 2 Corintios 10:5 nos manda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es decir, someter tus ideas, tus preocupaciones, tus dudas a la autoridad de la verdad divina. Cuando haces de esto un hábito mañanero, algo cambia radicalmente. Comienzas a reconocer patrones mentales que antes te dominaban, y ahora puedes confrontarlos con las promesas de Dios. Ya no aceptas cualquier pensamiento como propio. Comienzas a examinar lo que pasa por tu mente como quien examina una maleta antes de entrar a casa. ¿Esto edifica? ¿Esto es verdad? ¿Esto me acerca a Dios o me llena de miedo? Esa práctica no es teoría, es guerra espiritual, es liberación mental diaria, es sanidad que ocurre por exposición constante a la luz de Cristo. El Salmo 1 lo dice claramente: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No dice que será alguien sin problemas, sino alguien enraizado, nutrido, estable. Esa estabilidad mental y emocional no es resultado de una técnica moderna, es fruto de una mente que se alimenta del cielo antes de ser bombardeada por la tierra. Porque la palabra de Dios no es solo para entenderla, es para habitarla. Y cuando tú haces de ella tu primer pensamiento del día,
estás construyendo una fortaleza espiritual que ninguna ansiedad puede derribar. Muchos quieren tener una mente fuerte, pero no están dispuestos a hacer lo que la fortalece. Pasan horas alimentándose de preocupaciones, pero minutos buscando paz. Llenan su interior de contenido vacío, pero esperan tener pensamientos sabios. Eso no funciona así. La mente necesita ser renovada por lo eterno, y eso solo sucede cuando tomas una decisión firme, comenzar cada día con Dios, antes que con cualquier otra cosa. Porque si no lo haces intencionalmente, el enemigo ocupará ese espacio con mentiras, y las mentiras repetidas se sienten como verdades, hasta que la luz de la palabra las expone y las derrumba. Hoy, toma esa decisión contigo mismo. Mañana, cuando abras los ojos, haz una pausa. No tomes el celular, no abras las redes, no revises tus problemas. Cierra los ojos de nuevo y di en voz baja: Señor, mi mente es tuya. Este día lo comienzo contigo. Luego abre tu Biblia. Lee un salmo, un versículo, una promesa, que sea lo primero que tu alma reciba, y verás cómo, poco a poco, el caos mental se transforma en claridad espiritual. Verás cómo tu ansiedad disminuye, cómo tus pensamientos se calman, cómo tu perspectiva se alinea, porque tu mente no fue diseñada para ser campo de guerra eterna. Fue creada para ser templo del Espíritu Santo, y cuando ese Espíritu gobierna tus pensamientos desde temprano, todo comienza a cambiar. Escribe en los comentarios: declaro mi mente renovada cada mañana por la palabra de Dios. Que esa sea tu confesión, que se convierta en tu hábito, que cada mañana se transforme en una cita sagrada donde tu mente es lavada, restaurada y reprogramada por la verdad del cielo. Hay algo poderoso en el acto de rendirse, pero no como el mundo lo entiende, no como señal de debilidad o derrota, sino como un acto supremo de confianza, de entrega voluntaria, de descanso en lo eterno. Cuando decides poner a Dios en primer lugar cada mañana, no estás simplemente haciendo una actividad religiosa. Estás haciendo una declaración silenciosa, pero rotunda. Yo no necesito controlar todo hoy, porque hay un Dios que ya va delante de mí. Y esa confesión, cuando es sincera y diaria, libera tu alma de una carga que no fue diseñada para cargar, la carga del control absoluto. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? El contexto es claro: comida, vestido, provisión, protección, mañana. Todo lo que el ser humano ansía para vivir con seguridad. Pero Jesús nos dio el orden correcto: primero el reino, después lo demás. No porque a Dios no le importen tus necesidades, sino porque Él sabe que si tu corazón no está alineado primero, todo lo demás será insuficiente. Cuando pones primero a Dios, las demás piezas encuentran su lugar. El desorden mental se organiza, las prioridades se reajustan. Lo urgente deja de ahogar lo importante, pero esta rendición no es automática. Es una decisión que se renueva cada día. Cada mañana te enfrentas a una encrucijada, o comienzas el día en tus propias fuerzas, o te vacías delante de Dios para ser lleno por Él. Lo que muchos no entienden es que la fuerza espiritual no se trata de hacer más, sino de soltar más, soltar el orgullo, soltar la ansiedad, soltar los planes que no consultaste con Dios, soltar la culpa que te persigue desde ayer, soltar los pensamientos que se repiten y no te dejan avanzar. Esa entrega silenciosa, ese momento en que cierras tus ojos y dices: Señor, te entrego este día, es más poderoso que horas de esfuerzo humano sin dirección divina. El Salmo 37:5 lo resume así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mira el orden: primero entregas, luego confías y después Él actúa. Pero muchos quieren que Dios actúe primero para entonces confiar.
Y ese es el error. No funciona así. Dios responde a la fe, no a la impaciencia, y esa fe se cultiva en la intimidad, en ese altar personal que construyes cada mañana cuando decides buscar su rostro antes que cualquier otra cosa. Poner a Dios primero también implica escuchar, no solo hablarle, no solo pedirle, sino guardar silencio y dejar que Él hable. Porque muchas respuestas que estás buscando no se encuentran en el ruido, sino en la quietud. Y esa quietud solo se alcanza cuando haces una pausa intencional al amanecer para decir: háblame, Señor, estoy aquí. Muchos dicen que Dios no les habla, pero no es que Él no hable, es que ellos no se detienen lo suficiente como para escuchar. Poner a Dios primero es también silenciar el alma, apagar las distracciones y entrenar el oído espiritual para reconocer su voz. Y cuando eso sucede, cuando comienzas a escuchar a Dios con claridad desde temprano, todo cambia. Ya no entras a tus actividades con ansiedad, sino con dirección. Ya no reaccionas con temor, sino con discernimiento. Ya no te sientes solo, porque sabes que su presencia camina contigo. Ese cambio no se nota de inmediato, pero se acumula, y un día te das cuenta de que eres otra persona, más firme, más sabio, más sensible a lo eterno, porque comenzaste a vivir no desde tus fuerzas, sino desde tu comunión con Dios. Y eso es lo que este tema quiere grabar en tu corazón. No hay nada más sabio, más poderoso, más transformador que rendir tu día a Dios en los primeros minutos de tu mañana. Es un acto que no depende de emoción, sino de convicción. Y esa convicción se fortalece con práctica diaria, porque cuanto más rindes, más recibes. Cuanto más sueltas, más se libera tu alma. Cuanto más confías, más descansas. Y ese descanso no es inactividad, es paz en medio del movimiento. Es avanzar con la seguridad de que no estás solo. Escribe en los comentarios: rindo mi día a ti, Señor. No como una frase religiosa, sino como una confesión consciente. Que ese sea tu primer pensamiento al despertar mañana. Que cada día comience con esa rendición silenciosa, humilde y profunda que le abre la puerta a Dios para que obre con libertad en tu vida. Porque cuando tú te haces a un lado para que Él tome el control, verás cómo el caos se convierte en propósito y el desorden en dirección divina. Muchos buscan cambios en su vida, cambios visibles, inmediatos, tangibles. Quieren que las puertas se abran, que la situación económica mejore, que las relaciones se restauren, que la salud regrese, que el estrés desaparezca, pero ignoran un principio espiritual poderoso. La vida no cambia desde fuera hacia adentro, cambia desde dentro hacia afuera. Y esa transformación comienza con lo que permites que entre en tu corazón cada mañana. Es en ese instante sagrado, cuando el mundo aún está en silencio y tu alma aún no ha sido contaminada por el ruido del día, donde ocurre el verdadero milagro de renovación. Proverbios 4:23 nos da una advertencia vital. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué estás dejando entrar en tu corazón cuando despiertas? ¿Qué es lo primero que piensas, sientes, hablas? Porque eso será la semilla de todo lo que vas a cosechar durante el día. Si lo primero que entra es miedo, preocupación, noticias negativas, inseguridad, eso es lo que crecerá. Pero si lo primero que haces es abrirle espacio a Dios, a su palabra, a su presencia, entonces lo que germinará será paz, dirección, esperanza y fortaleza sobrenatural. Cuando decides colocar a Dios en primer lugar todas las mañanas, estás haciendo una siembra espiritual. Puede que no veas el fruto el mismo día, pero te garantizo que, si perseveras, verás la cosecha. Y no será una cosecha común, será un cambio radical de vida.
porque no hay nada que transforme más profundamente que una comunión diaria e intencional con el Creador. No hay hábito más poderoso que la disciplina de comenzar tu día con el cielo como prioridad. Eso te saca de ciclos repetitivos, eso te arranca de prisiones mentales, eso reprograma tu manera de pensar, hablar y actuar. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? La transformación está ligada a la renovación mental, y esa renovación ocurre cuando haces de tu mañana un altar. Cuando decides, por encima de todo, que tu mente y tu espíritu serán alineados con la voluntad de Dios antes de enfrentar cualquier otra cosa. Ese simple acto tiene un poder explosivo, porque una mente renovada ve oportunidades donde otros ven crisis. Escucha la voz de Dios en medio del caos. Reconoce su mano en los detalles que antes ignoraba. Se convierte en luz en medio de la oscuridad. Y eso cambia la forma en que vives, trabajas, te relacionas, te hace más sensible, más sabio, más resiliente, porque ya no reaccionas desde el vacío emocional, sino desde la plenitud espiritual. Y eso, querido amigo o amiga, es lo que transforma la vida desde las raíces. Muchos quieren ver su vida cambiar, pero no quieren cambiar sus hábitos. Quieren resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Eso no funciona. Hay que romper con la rutina superficial y establecer una nueva rutina espiritual. No necesitas horas, solo necesitas enfoque, intención, prioridad. No se trata de recitar oraciones vacías, sino de conectarte con el cielo, de abrir tu corazón, de leer un salmo y dejar que ese salmo te lea a ti, de invocar al Espíritu Santo con sinceridad, de hacer una pausa para decir: Señor, transforma mi mente, renueva mi corazón, dirige mi día. Y entonces ocurre lo que parecía imposible. La ansiedad comienza a retroceder, la tristeza cede paso a la esperanza, la inseguridad se convierte en fe, el caos se convierte en claridad, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás se alinea. Mateo 6:33 no es solo una promesa de provisión, es un principio de transformación. Cuando el reino es lo primero, todo cambia. Escribe ahora en los comentarios: cada mañana es una oportunidad para cambiar mi vida con Dios. Declara eso con fe, que no sea solo una frase, sino una decisión. Porque mañana, cuando despiertes, tendrás dos opciones: seguir como siempre o iniciar un nuevo ciclo de transformación. Y ese ciclo comienza en lo invisible, pero produce frutos que todos verán. ¿Alguna vez has sentido que a pesar de todo tu esfuerzo, nada parece avanzar? Te levantas temprano, corres de un lado a otro, cumples con todo lo que el día exige, pero al final te acuestas con la misma sensación de vacío, de cansancio que no se va, de metas que no se alcanzan. Te preguntas por qué todo parece costar tanto, por qué las puertas se cierran, por qué las soluciones no llegan. Y la respuesta, muchas veces, no está en lo que haces, sino en lo que olvidas hacer al comenzar tu día. Poner a Dios en el centro de todo. La Biblia es clara en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es más que un versículo. Es una revelación. No importa cuánto te esfuerces, si no has puesto a Dios como el fundamento, como el primer pensamiento de tu mañana, todo lo demás pierde fuerza. Puedes estar haciendo muchas cosas buenas, pero si no comienzas en la dirección correcta, lo bueno se convierte en carga, y la carga en frustración. Muchos caen en el error de dejar a Dios para después. Voy a orar más tarde. Voy a leer la Biblia cuando tenga tiempo. Estoy muy ocupado esta mañana. Y ese después, muchas veces, nunca llega.
Y lo que no sabes es que cada mañana que dejas pasar sin buscar a Dios es una batalla espiritual que entregas sin luchar. Porque el enemigo no necesita destruirte de golpe. Le basta con distraerte, con mantenerte ocupado, ansioso, desconectado del cielo. Así pierdes sensibilidad, dirección, discernimiento. Y lo peor, empiezas a creer que el silencio de Dios es abandono, cuando en realidad tú fuiste quien cerró la puerta con tus prioridades invertidas. Poner a Dios en primer lugar no es una obligación religiosa, es una estrategia espiritual de supervivencia. Es lo que te da fuerzas cuando nadie más te entiende. Es lo que restaura tu mente cuando todo parece confuso. Es lo que levanta tu espíritu cuando todo en ti quiere rendirse. Y eso no se consigue con rituales vacíos, sino con sinceridad. Con ese momento en que te sientas, respiras profundo y dices: Señor, aquí estoy. Antes que cualquier otra cosa, quiero escucharte a ti. En Isaías 54 hay una promesa profunda. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mira el secreto revelado ahí. Dios despierta tu oído cada mañana. No es algo automático. Es un despertar espiritual que ocurre cuando tú decides comenzar el día buscando su voz. Esa es la diferencia entre una mañana llena de ruido y una mañana llena de propósito. La transformación que esperas no va a venir cuando cambie el gobierno, cuando se resuelva el problema financiero o cuando tus emociones se alineen. La transformación comienza cuando tú cambias tu forma de comenzar el día, porque cuando cambias tu mañana, cambias tu mentalidad. Y cuando tu mentalidad cambia, todo tu entorno empieza a cambiar. La atmósfera de tu casa cambia. La manera en que hablas cambia. Las decisiones que tomas cambian. No porque todo a tu alrededor se volvió perfecto, sino porque tú te conectaste con aquel que sí es perfecto. ¿Quieres ver resultados diferentes? Entonces necesitas comenzar de forma diferente. Escribe en los comentarios ahora mismo: desde hoy, mi día comienza con Dios. No como una declaración superficial, sino como una decisión firme. Porque si lo haces, te garantizo que lo que antes te cansaba empezará a fortalecerte. Lo que antes te hería empezará a sanarte. Y lo que antes parecía imposible comenzará a volverse real. No porque tú puedas, sino porque permitiste que Dios lo haga por ti. Hay una fuerza invisible que moldea tu día incluso antes de que salgas de la cama. Esa fuerza se define por la dirección que eliges seguir en el momento en que abres los ojos. Cuando comienzas tu mañana con Dios, no solo fortaleces tu espíritu, comienzas a transformar tu entorno. Lo que antes parecía normal empieza a ser cuestionado. Lo que parecía permanente comienza a tambalearse, porque la presencia de Dios trae luz donde había sombras, claridad donde había confusión y paz donde había ruido. Y no es necesario hacer ruido para provocar ese cambio. Muchas veces ese es en el silencio de una oración sincera, en el susurro del alma rendida, donde ocurren las mayores revoluciones espirituales. Mientras el mundo apenas está despertando, tú ya estás de pie, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que hablas con las personas, cambia cómo respondes a los problemas, cambia la energía que llevas y transmites. En Proverbios 3, 5, 6 se revela un secreto para esta transformación. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando reconoces a Dios desde el inicio del día, entregas el control. Le dices: no lo sé todo, pero tú sí. No lo veo todo, pero tú sí. Guíame. Y Él honra esa entrega, porque no desprecia al que se humilla. Él levanta al que se rinde, Él responde al que clama con sinceridad.
Ahora imagina el impacto de esto en tu casa, un hogar donde la mañana empieza con oración, no con prisa, donde el primer sonido que se escucha es la voz de alguien orando y no gritando, donde hay un altar, quizás no físico, pero sí espiritual, que se levanta día tras día con la decisión simple y poderosa de buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Esa atmósfera lo cambia todo. Tus hijos lo sienten, tu pareja lo siente, incluso quien entra en tu casa lo percibe, porque la presencia de Dios tiene peso. Se manifiesta donde se le honra. El Salmo 91, uno de los más citados en tiempos de angustia, no es solo una promesa de protección, es una guía de postura espiritual. El versículo 1 dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Habitar no es lo mismo que visitar. Muchos visitan la presencia de Dios solo cuando la necesitan, pero quien pone a Dios en primer lugar cada mañana no visita, habita, crea permanencia, establece comunión, y por eso cosecha descanso en medio de la guerra, refugio en medio de la tormenta. Tal vez estás viviendo en ambientes cargados espiritualmente. Tal vez en tu casa hay conflictos, tensiones, enfermedades, falta de paz. Y ya intentaste resolverlo con palabras, acciones, discusiones, estrategias humanas. Pero quizás lo que falta es justamente esto: establecer a Dios como prioridad cada mañana. Antes de hablar con cualquier persona, habla con Dios. Antes de salir al trabajo, ora. Antes de quejarte, agradece. Antes de buscar respuestas, busca su presencia. Porque donde Dios es honrado, Él obra. Donde se le coloca en primer lugar, Él actúa. Y no solo actúa en ti, sino a través de ti. Usa tus palabras para sanar, tus actitudes para inspirar, tu fe para levantar a otros. Ese hábito solitario y silencioso de buscarlo se convierte en un testimonio vivo. Te conviertes en una antorcha encendida en una casa apagada. Un ejemplo que provoca transformación, no por imposición, sino por contagio espiritual. Escribe ahora en los comentarios: «Señor, transforma el ambiente de mi casa con tu presencia». Que esa sea tu oración de hoy, que tu mañana se vuelva sagrada, que cada amanecer sea una cita marcada con el cielo. Porque cuando se invita al cielo desde temprano, todo a tu alrededor empieza a ser restaurado. Nada bloquea más una vida espiritual saludable que la ansiedad silenciosa que se acumula sin ser notada. Esa inquietud que se instala antes de abrir los ojos por completo. Esa preocupación por el día que ni siquiera comenzó. Esa sensación de carga que ya pesa antes de siquiera escuchar la primera palabra del mundo exterior. Hay quienes se despiertan sin haber dormido realmente porque su alma estuvo en guerra toda la noche. Pensamientos descontrolados, miedos infundados, recuerdos del pasado y expectativas imposibles del futuro, todos mezclados como una tormenta en la mente. Pero ¿sabes qué puede romper esa cadena? Una decisión simple: poner a Dios en primer lugar. Cuando haces eso, no estás practicando una religión vacía, estás reclamando tu posición como hijo del Dios Altísimo. Estás recordándole a tu alma que no caminas solo. Estás declarando guerra contra la ansiedad, con armas que el mundo no conoce. En Filipenses 4, 6, 7 está la clave de esta victoria. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Puedes imaginar lo que significa que la paz de Dios cuide tu mente? Significa que no estás solo con tus pensamientos, no estás atrapado en tu laberinto mental. La ansiedad nos hace imaginar escenarios terribles, nos hace creer que las cosas nunca cambiarán. Pero cuando entregas esos pensamientos a Dios cada mañana, comienzas a experimentar
una transformación. Tu mente, antes sobrecargada, se convierte en un espacio habitable, un lugar donde el Espíritu Santo puede hablar, dirigir y consolar. Porque donde antes solo había ruido, ahora hay discernimiento. Donde antes había urgencia, ahora hay calma. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes quién está resolviendo. Y esto no es magia, es una práctica espiritual consciente. Es decidir cada día que el primer alimento de tu alma no será una red social, ni una noticia negativa, ni el mensaje de alguien que no entiende tu lucha. Será la palabra viva. Será la voz de aquel que conoce tu principio y tu fin. Será un momento sagrado en el que tus pensamientos se alinean con el cielo, porque solo quien se conecta con la fuente verdadera puede iluminar su camino en medio de la oscuridad. Haz la prueba. Mañana, cuando abras los ojos, no te apresures, no revises tu teléfono, no te levantes corriendo. Quédate un minuto más con el corazón dispuesto y dile a Dios: dirige mis pensamientos, limpia mi mente, habita en mis emociones. Verás que algo empieza a cambiar. Tal vez no todo a la vez, pero sí en lo más importante, tu percepción. Porque cuando ves con los ojos de la fe, lo que parecía imposible empieza a ser solo un paso más en tu proceso de victoria. Salmo 27:1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me amedrentará? Esa declaración no es solo una cita bonita, es un escudo para tu mente. Es un decreto espiritual que debes repetir hasta que tu alma lo crea. Porque tu alma necesita dirección, y si no se la das con la palabra, el mundo se la dará con el miedo. Pero tú no naciste para vivir esclavo de la ansiedad. Tú fuiste creado para habitar en la paz de Dios. Deja que este sea tu nuevo hábito, antes de cualquier otra cosa, que tu mente encuentre reposo en el Señor. Hazlo parte de tu mañana como el aire que respiras, y verás que poco a poco tu vida entera comenzará a cambiar. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tu mente, el enemigo pierde el derecho de ocupar cualquier espacio en ella. Escribe ahora en los comentarios: renuncio a la ansiedad y entrego mi mente al Señor cada mañana. Decláralo con fe, proclámalo con poder. Hazlo público no solo como un acto de fe, sino como un paso hacia tu libertad. Cuando decides colocar a Dios en primer lugar cada mañana, no estás apenas formando un buen hábito, estás sellando un pacto, un compromiso espiritual entre tu alma y el Creador. Y ese pacto tiene peso en el mundo espiritual. Cada mañana se convierte en una declaración de fe, una proclamación que el cielo escucha y el infierno teme. Porque un hombre o una mujer que empieza el día buscando a Dios se convierte en una amenaza para todo lo que está roto, enfermo o perdido en su entorno. No porque esa persona sea perfecta, sino porque está conectada con la fuente de toda perfección. Muchos creen que las mañanas son solo una parte del día, pero bíblicamente la mañana es símbolo de renuevo, de misericordia, de nuevos comienzos. Lamentaciones 3:22-23 lo declara con autoridad. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Eso significa que cada mañana que abres los ojos, no solo estás respirando, estás recibiendo una nueva porción de misericordia. Una oportunidad fresca de comenzar, de avanzar, de sanar, de crecer. Sin embargo, si no reconoces ese regalo, si no lo abrazas conscientemente con gratitud y reverencia, corres el riesgo de entrar en el día cargando el peso del ayer. Y es allí donde muchas personas se estancan espiritualmente. Comienzan el día con los mismos pensamientos que los destruyeron la noche anterior. Llevan las preocupaciones como si fueran parte de su identidad. Caminan sin dirección, repitiendo ciclos que ya no tienen sentido, todo porque no hacen una pausa para decir:
Señor, aquí estoy otra vez. Renueva mi mente, dirige mis pasos, sé mi primer pensamiento. Y es tan sencillo. No necesitas ser teólogo. No necesitas tener las palabras correctas. Dios no busca discursos perfectos, busca corazones rendidos. Lo que Él quiere es esa entrega genuina al despertar, ese momento secreto donde solo están tú y Él, sin máscaras, sin ruido, sin interrupciones. Porque en ese lugar sagrado de intimidad nacen las mayores transformaciones. Es allí donde recibes instrucciones que el mundo jamás podrá darte. Es allí donde escuchas la voz que acalla todas las otras. Es allí donde comienzas a recordar quién eres y a quién perteneces. Juan 15:5 nos recuerda esta verdad con contundencia. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando colocas a Dios en primer lugar cada mañana, permaneces en él. Te unes a la vid verdadera, te vuelves fértil espiritualmente, y esa fertilidad no es solo interna, comienza a manifestarse externamente, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones, en tu paz. Ahora escucha con atención. Hay días en que no sentirás ganas, días en los que estarás cansado, seco, roto por dentro, y es precisamente en esos días que más necesitas volver al altar de la mañana. Porque la fe no se construye en la comodidad, sino en la constancia. Y quien decide buscar a Dios, incluso en su cansancio, está sembrando en el Espíritu y tarde o temprano cosechará vida, sanidad y propósito. No es emoción. Es pacto, no es sentimiento, es decisión. Haz un pacto ahora mismo, un pacto real. Di, Señor, prometo buscarte cada mañana, antes de todo, antes de todos, porque sin ti yo no tengo dirección, sin ti yo solo repito los errores del pasado. Pero contigo tengo futuro, tengo propósito, tengo fuerza para continuar. Y si lo haces con sinceridad, el cielo lo toma en serio, porque Dios honra a quienes lo honran, y quien lo busca temprano lo encuentra con favor. Escribe ahora en los comentarios: hoy hago un pacto de buscar a Dios cada mañana, pase lo que pase. Escríbelo con fe, decláralo con convicción, que esta sea la marca de tu nueva jornada espiritual. Porque cuando Dios es la primera voz que escuchas, el resto del mundo comienza a sonar diferente. Ahora escucha con atención, porque lo que estás a punto de recibir no es una conclusión, es una declaración profética, es una confirmación directa del cielo para tu vida. Porque si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, es porque el Espíritu de Dios te ha traído intencionalmente a este momento para despertar algo dentro de ti que estaba dormido, algo que no se activa con frases motivacionales ni con consejos humanos, sino con palabra viva, palabra ungida, palabra con poder para transformar destinos. Dios te dice hoy: si me colocas en primer lugar cada mañana, verás tu vida cambiar. No porque tus circunstancias lo hagan de inmediato, sino porque tú cambiarás en medio de ellas. Ya no reaccionarás con miedo, sino con fe. Ya no caminarás con ansiedad, sino con paz. Ya no cargarás el peso del mundo, sino que serás sostenido por la gracia. Y eso cambiará todo a tu alrededor. Porque una vida transformada por la presencia de Dios no puede ocultarse. Irradia, impacta, provoca milagros. Lo que para ti hoy es oscuridad se convertirá en testimonio. Lo que hoy parece silencio será la base de una canción de victoria. Dios ha estado obrando en secreto, en silencio, en los rincones de tu alma donde tú pensabas que Él no entraba. Pero Él sí estaba allí, incluso cuando tú no lo sentías. Incluso cuando tus lágrimas eran lo único que podías ofrecer. Él estaba recogiendo cada una, anotando cada oración silenciosa, respondiendo en su tiempo perfecto.
Salmo 41:3 declara: Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en el Señor. Este es el tiempo donde Dios afirmará tus pasos. Este es el momento donde Él pone un cántico nuevo en tu boca. Una alabanza que nace del quebranto, pero se levanta con autoridad. A partir de hoy, cada mañana será un altar. Cada amanecer será una oportunidad de avivamiento personal. No esperes que los demás cambien. No esperes que el mundo se alinee. Comienza tú. Haz del secreto con Dios tu lugar de poder, del silencio de la madrugada tu lugar de revelación, porque es allí donde el Padre se manifiesta a los que lo buscan con hambre genuina, a los que no están interesados en una religión vacía, sino en una relación viva, constante, profunda. Tal vez hasta hoy sentías que tu vida era una secuencia de intentos fallidos, puertas cerradas, ciclos repetitivos. Pero Dios dice: si me colocas primero, te abriré caminos donde no los hay. Isaías 43:19 lo confirma. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto no es solo poesía bíblica, es una promesa eterna y está activa para ti, ahora, si decides creer. Y si estás listo para sellar esta decisión con fe, entonces levanta tu espíritu ahí donde estás. Abre tu boca si puedes y di con firmeza: Señor, a partir de hoy, tú serás mi prioridad cada mañana. Te buscaré antes que a cualquier cosa. Te pondré por encima de todo, y sé que mi vida cambiará, porque tu palabra es fiel y tu amor nunca falla. Hazlo con todo tu corazón, no como quien espera una respuesta inmediata, sino como quien establece un nuevo estilo de vida. Porque el cambio duradero no viene del impulso, sino del compromiso profundo. Y si esta palabra habló contigo, si te quebró por dentro o te encendió por fuera, deja una señal en los comentarios. Escribe: yo pongo a Dios primero cada mañana, y mi vida nunca será igual. Deja que esta confesión sea el comienzo de tu nueva jornada, y vuelve a este video siempre que sientas que estás perdiendo el rumbo. Porque la fe necesita recordarse, la verdad necesita repetirse, y la presencia de Dios debe buscarse todos los días, sin excepción. El cielo está abierto, el Padre te espera, la transformación ha comenzado.